Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, miércoles 20 de abril, miércoles de la octava de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, miércoles, en la primera lectura, continuamos con la lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 1 al 10. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina. A eso de las 3 de la tarde, había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan, cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos y Pedro le dijo: «Míranos». El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo: «No tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina». Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso en pie, empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna, sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Queridos hermanos, después de que hemos leído en estos días lo que sucedió el día de Pentecostés, el gran discurso de Pedro en el día de Pentecostés, ahora vemos esa acción de los apóstoles, una acción sanadora. Vemos en esencia cómo se cumple lo que el Señor les ha dicho. Como el Padre me envió, así los envío yo. Reciban el Espíritu Santo, reciban efectivamente toda la acción del Espíritu Santo. Pedro y Juan suben al templo para la oración vespertina. ¿Qué es la oración vespertina? La oración de la tarde. Qué bonito es cuando uno tiene en su vida fijos los momentos de oración a lo largo del día. A lo largo del día, empezando por la mañana, siguiendo al mediodía, en la tarde y en la noche. Es una pena cuando uno escucha a las personas que tienen su vida de oración limitada solo a la noche, solo a la noche. Y está bien, normalmente uno cuando empieza una vida de oración, empieza con esa vida de oración en la noche, como lo hacen los niños. Pero a lo largo que pasa nuestra vida tenemos que ir incorporando nuestra oración a lo largo del día, aunque sean momentos cortos, pero marcar nuestro día con la oración. Bueno, Pedro y Juan han aprendido del Señor, han aprendido la importancia de esa vida de oración. Por eso Pedro después va a decir, miren, nosotros no podemos dedicar nuestro tiempo a ciertas actividades porque nos restan el tiempo de oración, que es nuestra actividad principal. Nuestra actividad principal, qué bonitas palabras. Yo tengo que hacer oración. Eso es el centro de mi existencia. Bueno, Pedro y Juan suben para la oración vespertina, a eso de las 3 de la tarde. Había allí un hombre lisiado de nacimiento, al que diariamente lo llevaban y lo ponían frente a la puerta que se llamaba La Hermosa, una puerta que hace referencia a lo que era. Su nombre indica que era una puerta hermosa, por la que se entraba al templo de Jerusalén y se dedicaba a pedir limosna. ¿Por qué se dedicaba a pedir limosna? Porque era un paralítico de nacimiento. Desde siempre había sido un lisiado que no había conocido en su vida la posibilidad de caminar. Este es al que van a sanar,
al que va a sanar Pedro. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan, hizo lo que hacía con todo el mundo y les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos. La primera acción, fijar los ojos en aquel que sufre, en aquel que está paralítico, en aquel que está en agonía, en sufrimiento. Mirar al otro, mirar al otro. ¿Qué acción más bella? Muchas veces andamos queriendo quitar los ojos de la gente. No, ¿para qué ver? Y claro, nos dejamos llevar por el dicho popular, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, mejor no ver muchas cosas. Bueno, pero esa no puede ser la actitud cristiana. La actitud cristiana es todo el contrario. Yo me fijo, yo veo al otro, encuentro al otro. ¿Por qué? Porque estoy buscando a Cristo. Ya ayer lo decíamos, hay que buscar a Cristo, y para buscar a Cristo yo lo tengo que buscar en los demás y saberlo encontrar en los demás. Pedro y Juan fijan la mirada y Pedro le dice, míranos. Yo fijo la mirada en ti, tú mírame a mí. Reconozcámonos. Fíjate cómo Pedro lo invita a una relación. No lo mira desde arriba hacia abajo, sino que lo invita a una verdadera relación. Así como yo te miro, tú mírame a mí. Pero el hombre se queda mirándolos, espera de que le dieran algo, en que le dieran alguna cosa. Y entonces Pedro le explica, mira, yo no tengo ni oro ni plata. No tengo lo que tú esperas. No tengo lo que tú esperas. Tú estás esperando aquello que yo no te puedo dar. Tal vez porque no has sabido mirarme. Pero yo he mirado que eso es lo que te falta a ti. Y lo que tengo te lo voy a dar. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Mira la seguridad de Pedro. La seguridad de saber que ha recibido del Señor la gracia. La seguridad de saber que ha recibido de Dios la gracia. Es esa seguridad que nos hace celebrar los sacramentos. Oye, todo sacerdote dice con seguridad, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, te convierto con esta acción en hijo de Dios. Yo te perdono tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y tus pecados han sido perdonados. Yo tomo en mis manos el pan y le digo al pueblo de Dios, tomen y coman. Esto es mi cuerpo, no el mío del sacerdote, el mío en el nombre de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo sacratísimo de nuestro Señor. Mira esa seguridad de Pedro, que es la seguridad con la que se entrega la gracia que del Señor hemos recibido. Al instante, sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza, y de un salto se puso en pie, empezó a andar, y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. ¿Y qué sucede? Bueno, que todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Y se dan cuenta, oye, pero este era el que pedía limosna sentado junto a la puerta la hermosa. Este era el que lleva lisiado ahí toda la vida. Y se llenaron de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Porque no era cualquier cosa. La acción que realizan los apóstoles es justamente la misma acción que hemos visto realizar a Jesús. Ya Jesús lo había anunciado, obras mayores van a realizar. Si ustedes tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza. Bueno, esa es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia que es verdaderamente la continuación de la misión de Cristo, de la única misión de Cristo, la misión que ha recibido del Padre. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. El mismo día de la resurrección,
iban 2 de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los 2 discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús, el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: «Con razón, nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras». Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: «De veras, ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Leemos en este día miércoles el Evangelio de los discípulos de Emaús, que ya lo hemos leído en esta octava de Pascua. No todos lo han leído. ¿Por qué? Porque es un evangelio optativo para las vísperas del domingo de resurrección. Es decir, que en el único momento en que se puede leer de forma optativa, nosotros lo hicimos así aquí en la parroquia, en la última misa del día domingo, es solo en esa misa, es decir, en la tarde. En la mañana hemos leído el evangelio donde María Magdalena avisa a Pedro que no está el cuerpo, y Pedro y Juan han salido corriendo hacia el sepulcro. Entonces hoy día se nos ofrece para que todos leamos este evangelio de los discípulos de Emaús, que es tan cargado de belleza. El mismo día de la resurrección. ¿Cuál es el día de la resurrección? El primer día después del sábado, es decir, el domingo. El domingo de la resurrección, que era el primer día de la semana, iban 2 de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús. ¿Quiénes son estos discípulos? No son parte de los 12, no son parte del grupo de los 12, que ahora ya se ha convertido en el grupo de los 11 tras la muerte de Judas. Son discípulos que han estado ahí junto al Señor y que han estado en Jerusalén. Uno de ellos se llama Cleofás. Entonces sabemos que no se trata de ninguno de los 11. Iban hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, e iban comentando todo lo sucedido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero sucede lo mismo que le ha sucedido a María Magdalena al inicio.
no han podido reconocer al Señor. Ya lo decíamos ayer, se trata del cuerpo glorioso del Señor que cuando quiere no lo reconocen, no lo reconocen. No es que se disfraza, no es algo misterioso que el cuerpo glorificado, percibido por estos ojos, según nuestras leyes naturales actuales, no las leyes de la gloria, no pueden darse cuenta de quién es. Comienza a caminar con ellos y entonces comienzan a preguntarles, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Entonces ya tenemos varios datos aquí. Primero, estos dos discípulos han abandonado Jerusalén el día de la resurrección. El día de la resurrección han salido de Jerusalén, han dicho, bueno, nos vamos. Y van por el camino comentando, discutiendo lo que ha sucedido. Pero mira, es que nosotros esperábamos que no sé qué, quién no sé cuánto, no se sabe. Pero venían haciéndolo llenos de tristeza. El día de la resurrección de Jesús, ellos todavía están llenos de tristeza, porque no han abierto su corazón para la noticia. ¿Qué nos enteramos? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿acaso eres el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Asume que Jesús es forastero. ¿Por qué? ¿Por qué forastero? Seguramente porque le ha reconocido el acento de Galilea. ¿Y qué cosa ha sucedido? Y ellos le comenzaron a responder, lo de Jesús, el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo. Es decir, estamos hablando de aquel profeta grande en el cual nosotros habíamos puesto nuestra fe, nuestra confianza. Pero ¿cómo fue vencido? Los sumos sacerdotes y los jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Y ahí anuncian cuál era su esperanza. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. El libertador de Israel. ¿Qué quiere decir para ellos el libertador de Israel? Y aquí aparece de nuevo esa falsa visión del Mesías. ¿Qué quiere decir la falsa visión del Mesías? El libertador. Cuando se usa la palabra libertador, se está pensando en cómo Jesús iba a liberar a Israel del poder de los romanos, es decir, una liberación política. La idea del Mesías no pasa más allá, es liberar al pueblo, como Moisés liberó de la esclavitud de Egipto. Y entonces esto es. Y como no ha ocurrido, como lo mataron, a pesar de que hay unas mujeres que fueron en la mañana al sepulcro y no encontraron el cuerpo, y que algunos de nosotros fueron y encontraron todo como las mujeres les decían, ellos dijeron, bueno, ya, vámonos, se acabó. ¿Se acabó por qué? Porque, bueno, ya lo mataron. Es decir, que aquella gran revolución que nosotros estábamos esperando no fue. Y por eso se van por el camino entristecidos. Entonces el Señor comienza a hablarles. Fíjate que han recibido la noticia de la resurrección, pero no han logrado abrir su corazón. El Señor va a abrirles el corazón. Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón. Qué palabras más fuertes, ¿no? Qué insensatos. La insensatez. ¿Qué quiere decir la insensatez? La insensatez es la pérdida de esa sensatez, ser irracional, ser duro de cabeza, creer que las cosas tienen que ser como yo las he estipulado, como a mí me parece. Es que a mí me parece que el Mesías tenía que ser el gran libertador, el que nos liberara del poder de Egipto. Y como eso no se ha realizado, entonces yo no puedo ver más allá. No puedo entender, insensatos, duros de corazón, porque han recibido el anuncio de la resurrección. La tumba está vacía, los ángeles han anunciado que vive, pero ustedes no han querido creer.
Y entonces les comienza a decir, ustedes no creen en lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y aquí el Señor comienza por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explica los pasajes de las Escrituras que se referían a Él. No nos dice el Evangelio el discurso. Qué bello fuera, qué bello fuera. Pero tampoco es necesario, porque ese discurso está incluido en el Evangelio. Está incluido en el Evangelio porque los evangelistas lo que han hecho es justamente irnos interpretando aquellos pasajes. Y la predicación de la iglesia siempre ha sido justamente interpretar los pasajes de la Escritura a la luz de lo que ha sucedido en el Nuevo Testamento, a la luz de lo que ha sucedido con los eventos de la vida, de la muerte, de la pasión, de la resurrección de nuestro Señor. Ante ella han contemplado. ¿Y por qué han contemplado? Porque el mismo Señor les ha explicado las Escrituras. Mira qué importante para salir de la insensatez, para salir de la dureza de corazón. ¿Cuál es el camino? La correcta interpretación de las Escrituras, la lectura de las Escrituras, una lectura constante, una lectura piadosa, una lectura que verdaderamente profundice, una lectura donde yo abra mi corazón a lo que me enseña el Señor. Esto es fabuloso. Y entonces, ya cerca del pueblo, es decir, de Maús, donde se dirigían, él hizo ademán de que iba a seguir. Pero ellos le insisten, no, quédate con nosotros. Ya es tarde, va a oscurecer. Y entró. El Señor se queda donde lo invitan. El Señor se queda donde lo invitan. Esto es precioso, verdaderamente precioso. El Señor se queda, invita a Jesús a quedarse contigo. Invita a Jesús a quedarse contigo. Es verdaderamente precioso decirle al Señor, Señor, quédate conmigo. Mira, ya está oscureciendo. Quédate conmigo esta noche. Ya se hace tarde y yo quiero que te quedes conmigo. Y entró para quedarse con ellos. Y cuando estaban a la mesa, toma el pan, pronuncia la bendición y lo partió. ¿Qué está realizando el Señor? La acción que realizó el Jueves Santo. Está celebrando la misa. Está celebrando por primera vez la misa después de la resurrección. Cuando ya se vuelve efectivamente ese modo de compartir el cuerpo triturado del Cordero, que ha resucitado, que vive y que está dispuesto a dar la vida. Y entonces se les abren los ojos y les reconocieron. Y entonces ellos se decían el uno al otro, pero con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. No hay ardor más bello que el de entender las Escrituras. El ardor de conocer las Escrituras, entender, el ardor de comprender la profundidad de nuestra fe, el ardor en ese corazón que se abre verdaderamente a los misterios del Señor. Y es grandioso. Y no tuvieron pereza, se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales se les dijeron, de veras ha resucitado el Señor. Se le ha aparecido a Simón. Ya había aparecido también el Señor a los 11. Se le había aparecido efectivamente a Simón. Y entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Hay algo precioso en este evangelio y es que tiene como centro la misa. Fíjate bien, llegan aquellos entristecidos que van por el camino, los peregrinos que somos nosotros. Y Jesús sale a su encuentro convocándolos. ¿Y qué hace? Explicarles a las Escrituras. Los alimenta con las Escrituras. La primera parte de la misa, la liturgia de la palabra. Y después, al ser invitado, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Muy bien, ahora les doy mi cuerpo,
les doy mi sangre, la liturgia eucarística, y ahí se abren los ojos y se reconoce al Señor y se va a anunciar: Cristo verdaderamente vive. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz día para todos.